Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un cuento de la tradición oral india de autor desconocido. Pónganse cómodos porque Alia te cuenta una versión adaptada de La fiesta del rey. Cuentan en la India que hace mucho tiempo hubo un rey tan bondadoso y generoso que por ello era admirado en muchos reinos, pero sobre todo por sus propios súbditos. Siempre estaba atento para satisfacer las necesidades de su reino, alimentando aún en su propio palacio a quien tenía hambre, dando albergue y ropas a los que no las tenían. Su intención de ayudar no parecía tener límites. Un día, el rey hizo anunciar que daría una fiesta con motivo de su cumpleaños, y todo el que quisiera acudir sería bienvenido a celebrar con un magnífico banquete y música. Además, el soberano daría un regalo a todos los asistentes. Había, sin embargo, una condición. Como se requería muchísima agua para la preparación de un banquete de semejante magnitud, el rey les pedía que por favor llevaran agua desde el río hasta el estanque del palacio en la cima de la montaña, utilizando para esta tarea el recipiente que les pareciera más adecuado. Debían dejar la vasija con el agua en la orilla del estanque, teniendo cuidado de poder identificarla para llevársela de nuevo al terminar la fiesta. Al día siguiente, los súbditos empezaron a llevar el agua hasta el palacio, aunque no todos, ni tampoco todos los recipientes iban llenos de agua. No, ¿qué va? Algunos eligieron la vasija más grande que tenían y la colmaron hasta el borde, ayudándose mutuamente para subirla al estanque, pues estaban tan agradecidos con el rey que querían ayudarle incluso más allá de sus posibilidades. Otros la llenaron un poco menos a fin de poder llevarla ellos solos. Algunos echaron agua hasta la mitad, otros tantos algo menos, queriendo simplemente aparentar que ayudaban con el tamaño del envase. También muchos súbditos escogieron un recipiente mediano o uno pequeño, incluso los había minúsculos, llenándolos con agua en distintas cantidades, porque a su supuesta gratitud se anteponía el esfuerzo que debían hacer considerando lo difícil que era el camino de subida al estanque. Otros, para salir del compromiso y poder acudir a la fiesta sin ser señalados por los demás, llevaron su cántaro vacío, pensando que entre tantas vasijas la falta de agua del suyo pasaría inadvertida. Y después de todo, siendo el rey tan bueno, nada les iba a reclamar. Llegado el día de la fiesta, había un banquete espléndido, con todo tipo de platos exóticos, frutas, verduras, los más exquisitos dulces y bebidas para todos los gustos. Ante el deleite de los comensales, el soberano sonreía, mostrándose verdaderamente feliz. Luego del banquete, hubo un magnífico espectáculo de música y baile, con el que todos se divirtieron muchísimo. Se notaba que el rey no había escatimado en gastos. Terminada la función, el soberano agradeció a todos los presentes su amabilidad y se retiró a sus aposentos. Como el rey se había ido, los invitados dieron por concluida la fiesta, algunos de ellos sintiéndose muy satisfechos con la celebración y otros tantos decepcionados,
diciéndose que el rey se había retirado sin darles el regalo anunciado. Entonces algunos de los allí reunidos empezaron a murmurar: ¿Y dónde está el regalo que nos había prometido?, decían por acá. Ya sabía yo que esto era un engaño. Menos mal que no me esforcé mucho en traer agua, renegaban por allá. Otros se burlaban de sus vecinos. Mira, tanto peso que cargaste trayendo tu cántaro gigante lleno de agua, y todo esto para nada. También se oía quien decía que no había llevado agua y sin embargo había disfrutado de la fiesta lo mismo que los demás, sin necesidad de esforzarse en cargar nada distinto del cántaro. Antes de que la gente se dispersara, un guardia del rey les dijo que podían ir al estanque para llevarse los recipientes en que habían llevado el agua. Fueron entonces todos los presentes al estanque, donde encontraron sus recipientes perfectamente alineados. ¿Cuál no sería su sorpresa al acercarse y encontrar que dentro tenían monedas de oro en la misma medida que antes contuvieran agua? Los que habían llevado un cántaro grande y lleno hasta el borde, lo encontraron ahora repleto con monedas de oro. Quienes habían llevado su vasija con agua hasta la mitad, la encontraron con oro hasta ese punto. Y por supuesto, los que la habían llevado sin agua no tenían nada adentro. Antes de que se retiraran, el rey desde su balcón les dijo: podrán imaginar que tenía agua suficiente para cocinar este banquete, pero debía encontrar una forma de recompensar el empeño y lealtad de cada uno de ustedes en su justa medida. Vaya, este sí que fue todo un cuento, ¿verdad? Espero que les haya gustado. De ser así, suscríbanse a este canal donde encontrarán más relatos interesantes. Nos vemos en el próximo video, que aparece por acá.